Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a presentar hoy, tenemos como invitada a la doctora Luisa Ortega Díaz, quien es la fiscal general de la República. Le damos la bienvenida. Gracias. Y antes de conversar con ella, bueno, vamos a hacer nuestro comentario de todos los lunes. Hoy se cumplen 14 años de los lamentables acontecimientos del 11 de abril de 2002, que derivaron en el derrocamiento por 48 horas del entonces presidente Hugo Chávez Frías. Todavía se sigue debatiendo lo sucedido y aún persisten las diferencias con respecto a los responsables de las muertes ocurridas ese día en las calles de Caracas. Lo que se inició como una marcha de protesta contra el gobierno derivó en una confrontación violenta y de ahí en un golpe de Estado no solo contra el presidente Chávez, sino contra las instituciones. De hecho, el gobierno de facto arrancó su breve gestión anunciando la disolución de todos los poderes públicos. Abril de 2002 abrió una brecha en nuestra sociedad que todavía no termina de cerrarse. Los venezolanos, a estas alturas, luego de casi 3 lustros, no hemos pasado del todo esa página. Persiste, por ejemplo, una profunda desconfianza entre gobierno y oposición. No hay espacio para un mínimo de cooperación que permita enfrentar conjuntamente los graves problemas del país. Y se tensa la cuerda. Los decibeles verbales siguen elevándose con la misma intensidad de la angustia ciudadana por la inseguridad, el desabastecimiento y la carestía de alimentos, así como también de las medicinas. Abril de 2002 nos dejó unas cuantas lecciones. En primer lugar, el alto precio que pagan las sociedades cuando toman el camino de la violencia. Luego, lo conveniente y necesario del diálogo para evitar situaciones como las que vivimos en esos días. En tercer lugar, lo que puede pasar cuando algún individuo o grupo se cree llamado a tomar el poder por vías antidemocráticas y se da el lujo de disolver de un solo plumazo las instituciones que son el soporte del sistema político. Por fortuna para los venezolanos, tenemos una constitución que nos dimos de manera legítima, de la cual, como he dicho otras veces, no solo soy firmante, sino que también me considero doliente. En la constitución están las claves para resolver las diferencias que nos dividen. Dentro de ella todo, fuera de ella nada. Y lo más importante es que en ese texto todos los caminos que conducen a dirimir los conflictos por el poder pasan por los diversos mecanismos de participación ciudadana, como lo son el referéndum en sus distintas modalidades, la enmienda, la reforma constitucional y las elecciones. Cualquiera que invoque soluciones o propuestas al margen de la Constitución se coloca de espaldas al interés nacional. El recuerdo de abril sigue presente, para que no nos equivoquemos y para que privilegiemos el entendimiento responsable por encima de la confrontación irracional. Hasta aquí nuestro comentario de hoy. Y de nuevo, doctora, gracias por venir. No sé si tiene un comentario, porque bueno, esta es una fecha muy importante. Muy bueno tu comentario. Gracias. Fíjate que estas fechas son muy importantes, tenemos que recordarlas, la historia es bueno tenerla presente para que esos hechos no vuelvan a ocurrir. Y también quiero recordarte que un mes de abril, pero 14, también pretendieron desconocer el triunfo del presidente Maduro, cuando se produjeron las elecciones en el 2013. No sé si lo recuerdas. Sí, claro, por supuesto. Pero hay algo muy importante que tú estabas señalando en tu reflexión que quiero compartirla contigo, quiero solidarizarme con lo que tú expresas, que debemos tener claro que todas aquellas acciones al margen de la Constitución, pretender hacerse del poder por vías de facto, o sea, por vías inconstitucionales, no trae nada para las personas que pretenden hacerlo, contra quienes lo hacen, y mucho menos para el país. Entonces yo aprovecho y llamo a la reflexión también a todos los venezolanos, sobre todo aquellos que tienen propuestas al país, que la hagan por la vía democrática, por la vía constitucional. Todo está aquí en esta Constitución. Como tú bien lo dijiste también, una Constitución que el mismo pueblo votó, que nosotros mismos fuimos protagonistas y participamos en la elaboración de ella. Entonces, esas son las acciones y las medidas cuando actuamos apegado a la Constitución y a la ley por los canales regulares, es lo que nos garantiza la paz y la tranquilidad. Ahora, también yo hablaba allí del diálogo, doctora. ¿Usted cree que es posible que en Venezuela se dé un proceso de diálogo, que pudiéramos, por la vía del diálogo, al menos ponernos de acuerdo sobre una ruta a seguir para dirimir las diferencias? Sí, yo estoy de acuerdo con el diálogo. Es la única manera de superar los conflictos, porque como hay un entendimiento, todos somos venezolanos y todos queremos lo mejor para el país, pero si cada quien lo está haciendo por su lado, yo creo que es necesario sentarse al diálogo, es importante. Doctora, hay muchos temas que queremos conversar con usted hoy. Bueno, en primer lugar, bueno, está un tema social que preocupa muchísimo, el de los linchamientos. Creo que es importante que usted como fiscal general de la República opine sobre el tema y qué hacer para evitar que la gente se tome la justicia por su mano.
¿Y por qué llegamos a ese nivel? ¿Por qué hemos llegado a eso? Bueno, te voy a Entre ir. otros temas, ese es uno, ese Sí. es de entrada, digamos, Ajá. plato de entrada. Fíjate que sí, ciertamente en los últimos meses hemos observado que algunas personas, a través de la figura del linchamiento o tomar la justicia por su propia mano, han lesionado o ocasionado la muerte de algunas otras personas que supuestamente, presuntamente, han cometido delitos. Ese es el argumento, que la persona cometió un delito. Fíjate que hasta ahora el Ministerio Público ha iniciado 26 investigaciones, dos el año pasado, a finales de año, entre octubre a diciembre, y 24 en lo que va de estos 3 meses y un poco más. El resultado son que 20 personas han fallecido y otras 17 han resultado lesionadas. En acciones de linchamiento, Acciones de de justicia. toma de justicia por su mano, la propia mano. Sí, pero fíjate, de la investigación ha resultado que la mayoría de estos casos, efectivamente la persona ha cometido un hecho delictivo. Incluso recientemente hay un caso también, el que ocurrió en Los Ruices, muy sonado De en un los... chef, un señor, Sí. un apellido Bernal. Bueno, nosotros también estamos en la investigación para determinar las causas de lo que allí ocurrió. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente, nadie está facultado para tomar esas acciones, porque la potestad de la justicia la tiene el Estado venezolano, es el Estado a quien le corresponde disponer de la justicia, administrar la justicia. Pero si la gente lo hace, o si hay gente que lo hace, cosa que para mí es absolutamente reprochable, es porque hay también la sensación o la certeza en algunos casos de que la justicia no existe en Venezuela o que los órganos de justicia no están actuando como deben Claro, actuar. fíjate, allí, para allá voy, en el caso de los linchamientos, porque el propio Código Orgánico Procesal Penal establece que la propia persona, en el caso de que una persona cometa un delito, puede aprenderlo, pero tiene que ponerlo a la orden de la autoridad que primero encuentre. Entonces, es necesario la presencia de los cuerpos policiales en la calle, patrullando las calles, en actitud para disuadir el delito, preventiva. Eso es saludable en todas las sociedades. Pero yo te quiero hacer referencia a las acciones que ejecutan los particulares. Son constitutivas de delitos. O sea, ellos no pueden tomarse la justicia por su propia mano, así como tampoco los funcionarios policiales pueden estar ejecutando ninguna persona. Extrajudicialmente, claro, que Porque no existe la pena de solamente, muerte, además. además, es el Estado a quien le corresponde enjuiciar a las personas, no los particulares, porque eso propicia la anarquía, propicia el caos, propicia la desorganización, y eso riñe con la paz que todos queremos y el entendimiento que todos queremos. Entonces, en ese sentido, yo te quiero decir que yo rechazo estas acciones. Y no solamente las rechazo, sino que yo llamo a todos los integrantes del sistema de justicia penal, incluyendo los fiscales, a ser diligentes y oportunos en la respuesta que deben dar en función de la paz, de la seguridad y de la justicia, de la realización de la justicia, especialmente a los cuerpos policiales, a prestar una vigilancia, seguridad en la calle para evitar la comisión de delitos, y a las personas que han ejecutado estas acciones o que las han visto, que se abstengan de realizarlo porque son constitutivas de delito y los tendremos que procesar penalmente. Esos son, dime. Tenemos que hacer la pausa. Usted está viendo Vladimir a la Una. Bueno, continuamos aquí en Vladimir a la Una con la doctora Luis Ortega Díaz. Tuvimos una pequeña interrupción, pero aquí estamos Okay. de nuevo al aire. Sí. Bueno, doctora, sobre estos casos de linchamiento, en particular sobre el caso de este chef que fue linchado en Los Ruices, la versión de prensa es que él fue víctima de un linchamiento cuando iba a ayudar a una persona que había sido asaltada y que incluso entre las personas que lo lincharon estaban algunos de los que habrían cometido ese delito,
el asalto contra este ciudadano. Bueno, Me gustaría saber qué versión tiene el Ministerio Público sobre el caso. sí, las investigaciones arrojan otra cosa. Ajá. Claro que los linchamientos yo los condeno y los fustigo, no estoy de acuerdo, pero estamos en esa investigación y parece ser que acababan de cometer un delito y todo coincide con que esta persona, pareciera que esta persona era la que estaba cometiendo el delito, pero eso es parte de la investigación. También te quería decir otra cosa respecto a los linchamientos, es los medios de comunicación. Te decía que constituye delito cometerlo. Por supuesto. Pero también constituye delito, apología del delito, los medios de comunicación. Una cosa es la información y otra cosa es la apología del delito. Entonces, si nosotros queremos generar conflicto y caos, por supuesto los medios de comunicación son un canal inmediato. Entonces yo hago también un llamado a los opinadores y a todos los medios de comunicación, ser muy ponderados en este tipo de información. Sí, claro, una cosa es la cobertura de la información, claro, y otra cosa es hacer fiesta con eso. Son dos cosas correcto. distintas, para decirlo en términos absolutamente francos, ¿no? También le pregunto, doctora, ¿hay investigación sobre funcionarios policiales que hayan permitido o estimulado este tipo de cosas? No tenemos hasta ahora conocimiento de ningún caso donde hayan participado incitando o estimulando. En todo caso, si sabemos de alguno, inmediatamente iniciaremos la investigación. Y le pregunto, ¿cómo hacemos para que se acabe con esto? O sea, para que la gente no sienta que no hay justicia y que lo que sale es linchar a los delincuentes. Sí, es todo el Estado que debe participar en eso, propiciar políticas criminales, o sea, una política criminal, una política que vaya dirigida primero a la prevención. ¿Cómo trabajamos en la prevención? O sea, tú tienes que a los jóvenes garantizarle un ocio creativo, que tengan escuelas, canchas deportivas, y provocar, incentivar al joven a eso. Y los medios de comunicación también juegan un papel importante allí, porque el paradigma no puede ser la riqueza fácil y súbita, no puede ser el pranato, un arma de fuego. Por eso también la política del desarme es importante. ¿Cuál es su balance de la OLP? Bueno, nosotros lo tenemos, creo que en la última vez que vine aquí, Sí, hablamos hiciste la de misma eso. pregunta y yo te dije que leyeras el informe y seguro que no lo has leído porque me estás haciendo la misma Es que pregunta. le tengo que preguntar porque si hay una OLP se supone que esa OLP tiene que haber dado resultados y no estaríamos viendo esas cosas. Bueno, pero fíjate una cosa, el informe nuestro de las OLP, página 21 está. Te invito a que lo leas y a todos los venezolanos a través de nuestra página web www.mp.gov.be. Allí se habla del trabajo que nosotros hicimos. Acuérdate que las OLP las ejecuta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Correcto. Claro, pero ustedes tienen una labor de acompañamiento y de auxilio No, de acompañamiento no. Nosotros participamos las personas que son detenidas, que garantizar que no se les violen los derechos humanos. En el caso de la identificación de las personas que son aprehendidas y que son puestas a la orden del Ministerio Público. Por cierto, que tenemos un trabajo muy bueno porque a todas las que son presentadas a la orden del Ministerio Público, nosotros lo primero que hacemos es un chequeo médico para ver cómo está su estado de salud. Doctora, hay otros temas. Uno de ellos, por supuesto, retomar el caso Tumeremo. ¿Qué novedades hay en la investigación? Sí. Si nos puede decir algo. Claro. Fíjate que allí hay 9 personas privadas de libertad. Uh-huh. Todavía falta por capturar una y vamos a solicitar 2 nuevas órdenes de captura. Estas personas que están privadas de libertad muchas de ellas tuvieron participación directa, es decir, que le hemos imputado el delito de homicidio, según las circunstancias de participación a distintos de ellos. También muchos que financiaron esas operaciones y también los que resguardaron, o sea, trataron de proteger a quienes cometieron estos hechos. En total 9. ¿Vinculados al llamado topo? Vinculados al llamado topo. ¿Y del topo no se sabe nada todavía? Hasta ahora no ha sido capturado,
pero yo confío en que sí va a ser capturado, va a ser aprendido y lo vamos a tener enfrentando la justicia. Pero fíjate que allí también te quiero señalar, el Ministerio Público no ha abandonado esa zona, nosotros todavía seguimos allí. Adelantando esta investigación, hemos encontrado armas, chalecos, dinero en efectivo, municiones. O sea, los hallazgos relacionados con este hecho han sido bien interesantes y son parte de la investigación. Además, estamos haciendo un trabajo articulado con la Fuerza Armada Nacional, no sé si has visto a través de algunos medios de comunicación, estas cosas que son tan bonitas, los medios de comunicación deberían propagarlas. Hemos hecho algunas inspecciones, hemos tomado algunas medidas, incluso el propio ministro de la Defensa estuvo presente allá conjuntamente con el fiscal superior y el fiscal superior de Bolívar y el director de protección al ambiente del Ministerio Público, haciendo un trabajo, el trabajo ese que nosotros dijimos que íbamos a adelantar allí y haciendo algunas propuestas para recuperar algunas zonas y evitar la contaminación de las aguas y de los suelos, especialmente por el uso de sustancias altamente contaminantes como es el mercurio. Fíjate que recientemente se produjo la muerte de 2 mineros, pero esto no fue por hechos violentos, murieron intoxicados. Por cierto, que aquí cargo los protocolos de autopsia, los cargaba para decirte están saliendo del horno. Los 2 protocolos de autopsia que revela que murieron por inhalación de los gases producidos precisamente por el mercurio. Como estaban bajo tierra y los gases emanados del mercurio les produjo inmediatamente la muerte. Que por cierto, derivado de la minería ilegal, por supuesto. Derivado de la minería ilegal. Y que la intervención del Estado fue inmediata, porque con toda casualidad allí estaba el Ministerio Público y también estaban algunos equipos de la Fuerza Armada, o sea que la intervención fue inmediata. No es cierto que esos dejaron abandonado ahí esas personas, no, eso no es cierto. La intervención fue inmediata porque estábamos en el sitio. Y fíjate que todo fue oportunamente, o sea, la respuesta del Estado fue oportuna, como tiene que ser, ¿no? Y seguimos trabajando allí. Nosotros tenemos un plan que no hemos terminado, queremos hacer esa propuesta, un plan para la recuperación del ambiente en esa zona. Fíjate que las cabeceras del Caroní es importante protegerlas. Claro, Porque me imagino que ustedes, y eso lo conversamos la vez pasada, me imagino que tendrán que hacer un análisis sobre las empresas que van a participar en este arco minero, las actividades que se van a hacer y si eso se va a hacer apegado o no a las normas ambientales, ¿no? Claro, hacerles el seguimiento, porque eso es importante, que se establezcan mecanismos donde los mineros también puedan rápidamente negociar el oro que sacan, porque ahorita los mineros sacan el oro allí de manera anárquica y los venden a quien ellos quieran, no hay un control por parte del Estado, por lo menos esto nos va a permitir tener cierto control Así es, bueno, y tener a quien exigirle. así es, tenemos que hacer la pausa, doctora Luisa Ortega, y al retorno vamos a hablar de los papeles de Panamá o de los Panama Papers, como usted prefiera. Ya venimos con Luisa Ortega Díaz y recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirALaguna_BB, tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, continuamos con la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Antes quiero hacer un breve comentario. Lamentablemente falleció el día de ayer nuestro colega periodista Guillermo Vargas, compañero de trayectoria muy larga en el ámbito del periodismo deportivo en Unión Radio. Así que nuestras condolencias a su señora madre y a toda su familia y a nuestros compañeros también de Unión Radio. Bueno, continuamos, doctora Luisa Ortega. Los papeles de Panamá. Los papeles de O Panamá. los Panama Papers, como usted prefiera. Papeles de Panamá. Los papeles de Panamá. Sí. Pero periodísticamente se conoce así como Sí, los Panama y Papers. no, y los papeles, ¿cómo le dicen? De la murga. Ajá, como la murga de Panamá. Ajá, la murga de los papeles. Allí nosotros hemos designado un grupo de fiscales para investigar estos hechos respecto a los venezolanos y que aparecen en estos papeles de Panamá. Nosotros designamos 4 fiscales, todos con competencia nacional. 73 de legitimación de capitales a Arturo Romero Peña y 74 Luis Verde. O sea, y de corrupción, porque una cosa es corrupción y otra cosa es legitimación de capitales. De corrupción nombramos 2 fiscales,
el 4 nacional, Ana Isabel Hernández, y 51 nacional también, Marjorie Futrillé. Estos están encargados de hacer las investigaciones correspondientes. Quiero decirte que el director del DIGESIN, se me va el nombre de la hora, consignó ante el Ministerio Público un legajo de asuntos que él había recopilado referido a estos casos. Fueron consignados, que fue lo que nos sirvió de elemento de entrada. ¿Cuándo consignaron eso? Eso lo consignó la semana pasada, principios de la semana pasada. Aquí nosotros ya hemos adoptado algunas medidas y vamos a hacer otras, como cuáles son esas medidas: congelación, congelar cuentas, prohibición de enajenar y grabar bienes. En algunos casos, ¿tienen nombres de personas que hayan sido sometidas a estas medidas? Es que no te los puedo decir porque esa es parte de la investigación y vamos a alertar, fíjate que te lo estoy diciendo. Y ya se adoptaron algunas de estas medidas. Y probablemente estamos verificando para ver la viabilidad de solicitar incluso órdenes de captura contra las personas que aparecen aquí señaladas, dependiendo, claro, de la revisión de estos. Son legajos grandes, hay que revisarlos muy bien. Acuérdate que sobre todo cuando se trata de empresas, hay que hacer auditorías, todas esas cosas que nosotros debemos tener así elementos de convicción para poder adoptar esas medidas. Imagino que esto basado, por supuesto, en la investigación periodística que vienen realizando Alfredo Mesa y otros colegas que han estado trabajando estos casos. ¿Ustedes van a llamarlos para que aporten información? ¿Cuál es la...? Lo que pasa es que algunas veces la gente, creo que también lo dije la vez pasada en tu programa, la gente piensa que estamos haciendo como una persecución contra ellos. Fíjate no, yo no lo veo desde ese punto de vista, lo veo desde el punto de vista de la investigación. Pero de pronto tú los citas y dicen, no, mira, una persecución penal, me está citando el Ministerio Público. Por cierto, que hablé con el diputado de Gracia y consignó ante el Ministerio Público un legajo de asuntos que a juicio de él revisten carácter penal. Nosotros los vamos a revisar y lo emplazamos a que cada vez que tuviera conocimiento de hechos que a su criterio y que de acuerdo a la normativa venezolana constituyen delitos, que el Ministerio Público es receptor de la denuncia y debe tramitar y procesar las denuncias. Entonces, en todo caso, los fiscales e investigadores ponderarán si citar a estas personas y que no vayan a entender que es una persecución política contra ellos. No, yo digo porque como hay una investigación periodística, de repente hay detalles que... será bien No interesante. lo veo desde el punto de vista de una citación como tal, sino el aporte que puedan hacer a la investigación. De todas maneras, están publicados esos materiales, ¿no? Están publicados. Van a ser publicados, entiendo. Algunos han sido publicados en páginas y otras, y creo que se va a abrir la información. En una investigación tú tienes que, en autos debe constar, o sea, en el expediente debe constar que tú citaste a la persona. Entonces, la mejor manera de citar por excelencia es la notificación, que es lo que hace el Ministerio Público. El Ministerio Público no cita por los medios de comunicación, sino que le manda una comunicación a la persona. Sí lo hace comparecer ante esta fiscalía. Ahora, pero ya han salido algunos casos, por ejemplo, de una persona que fue tesorera de la República, aparece involucrada, de su esposo, que también al parecer formaba parte del equipo de apoyo del presidente Hugo Chávez en su momento. Y ahí está una persona incluso que nosotros procesamos hace muchos años, Cruz Weffer. Nosotros acusamos, además muy buena la acusación, y fue absuelto. Nosotros apelamos de esa decisión. La Corte de Apelaciones ratificó la decisión de primera instancia y nosotros ejercimos un recurso de casación, ejercimos un amparo. Y entonces el amparo ordenó al Tribunal de Juicio volver a realizar el juicio. Entonces la juez pidió una aclaratoria y desde 2013 estamos esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la decisión para ver si se realiza nuevamente el juicio o no. O sea que nosotros ya no... ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no se ha pronunciado? No, yo no te puedo responder, te respondo por el Ministerio Público. Pero te quiero decir que esa es una de las personas señaladas y el Ministerio Público... Ahora, la investigación que adelanta el Ministerio Público tiene que ver con lo que apareció ahora con los llamados papeles. No sabemos porque apenas estamos comenzando una investigación. ¿Ves? Entonces es probable, eso lo va a arrojar la investigación. Y en el caso de la ex tesorera nacional y de la otra persona, el funcionario de Casa Militar. Todas las personas, todos los venezolanos que están señalados ahí, nosotros ya iniciamos la correspondiente investigación.
tanto de los que han sido funcionarios públicos como de los que están en el ámbito privado. Claro, que no sabemos si, porque la presunción es que hay la comisión de un delito. ¿Cuáles serían los delitos que estarían, digamos, en torno a este caso? Aparte Puede bueno, sería ser la de corrupción, legitimación de ajá, capitales, puede ser de corrupción, no sabemos. lavado de dinero, por ejemplo, que es Sí, ese es de la legitimación de capitales. legitimación de capitales. Vamos a esperar cuál es el resultado de la investigación. Doctora, hay otros temas y tiene que ver, por ejemplo, con la lucha antidrogas, el Ajá. decomiso de droga en Dominicana. Sí, sí. Me llamó la atención que la jueza puso en libertad a unos venezolanos que fueron capturados con un avión allá, con una cierta cantidad de drogas, no sé, Cosa 600, extraña. 700, cosas extrañas, y Sí. entiendo que fue sometido a un proceso judicial. Me gustaría hablar de ese tema al regreso. Ok. Vamos a conversar sobre esta materia con la doctora Luisa Ortega Díaz, y recuerda escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos. Bueno, y continuamos con la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Esto decomiso de drogas en República Dominicana, la Sí. investigación sobre ese caso y las ramificaciones que eso pueda tener en Venezuela, y bueno, en general sobre el narcotráfico, que es un problema que tenemos. Sí, Cada día aparecen más informaciones al respecto, ¿no? sí. Fíjate, en este momento en República Dominicana se encuentra la directora general de contra la delincuencia organizada, la doctora Yurima Gil, y el Ujú. doctor José Miguel Medina, que es el director contra las drogas. El procurador general de Panamá, de, De Dominicana. de Dominicana, perdón, manifestó públicamente que él quería enlazarse con Venezuela, con el Ministerio Público venezolano, a los fines de articular sobre este caso, porque ellos actuaron inmediatamente cuando esta juez le dio la libertad a estas personas. Ellos ejercieron un recurso, eso se llama efecto suspensivo, es decir, Ujú. lograr suspender la decisión adoptada por el juez, que era una decisión extraña porque cuando tú das libertad plena, es decir, que no hay libertad sin restricciones, tú tienes que devolver los objetos incautados. Entonces, no sé, ¿será que iban a devolver la droga? Lo cierto es que ellos se encuentran allá en este momento en Panamá. En Dominicana. Pues que me Estamos con confundiendo los los papeles de papeles de Panamá. Panamá, sí. En República Dominicana articulando sobre este caso, porque nosotros pedimos la privativa de libertad contra esas 9 personas que están detenidas en República Dominicana. No solamente que pedimos la privativa de libertad, sino que los incorporamos en la alerta roja de Interpol. Y aquí en Venezuela se encuentran 11 personas privadas de libertad por este caso. 5 de ellos son funcionarios de la Guardia Ajá. Nacional. Y hay uno que es de Interpol Lara, también está detenido, y otras personas están privadas de Llama libertad. la atención mucho eso, el hecho de que aparecen funcionarios militares involucrados en estos temas de droga, ¿no? Sí, Y ha sido muy repetitivo eso. nosotros en esas investigaciones las hemos relacionado una con otra para ver si hay un grupo común, buscando indagar. O sea, estamos profundizando en eso para ver si en las incautaciones que se han hecho, donde aparecen involucrados algunos militares, por cierto, que el presidente Maduro, ¿cómo llaman los militares? Lo Degradó. degradó a 2 de ellos, que me parece ejemplarizante eso. Esas son las medidas que hay que tomar inmediatamente. Sí, No a los que aparezcan solamente, en drogas, en corrupción, claro, por supuesto. inmediatamente Sí. tomar acciones como esa, que son ejemplarizantes. Además, la sanción penal, por supuesto. Entonces, los fiscales están investigando, ya nosotros hemos adoptado todas esas medidas, como en droga, inmediatamente tú puedes pedir incautación de bienes, congelación de cuentas, prohibición de enajenar y gravar, privativa, todo eso, y también investigar el entorno familiar y los amigos, porque algunas veces ocurre que la persona no tiene los bienes, sino que es su entorno familiar, hermanos, sobrinos, hijos, primos, esposa, o los amigos más cercanos. Entonces nosotros también vamos más allá, es decir, no solo a la persona, sino también a ese entorno familiar. ¿Por qué Venezuela se ha convertido en noticia en ese campo del tráfico de drogas? ¿Por qué ahora es más frecuente que aparezcan decomisos, que Porque aparezcan... se ha venido trabajando, el trabajo es más fuerte, o sea, hay mayor articulación. El Ministerio Público
articula permanentemente con la Oficina Nacional Antidroga, no solamente con la oficina, sino con los organismos Pero también se internacionales puede también. pensar que es que está pasando más droga también, ¿no? Bueno, también se puede pensar, pero te digo que ahora el trabajo se ha incrementado. O sea, la respuesta que nosotros tenemos es que se ha incrementado el trabajo también, hay mayor efectividad. Y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir luchando contra las drogas, erradicando ese problema. Porque Venezuela es estratégicamente, desde el punto de vista de la ubicación geopolítica de Venezuela, está es la entrada del Caribe a todo este continente y la facilidad hacia el norte y hacia Europa también. Mire, Entonces, doctora, volviendo a otro tema que tiene que ver con hechos delictivos, porque el narcotráfico por supuesto que lo es. Esta situación de que los planes ahora se dan el lujo de decretar toques de queda en algunos barrios. sí, de verdad que eso hay que abordarlo. Tenemos que abordar, erradicar los pranatos en las cárceles, en los barrios, donde sea, porque eso genera anarquía. Y la anarquía trae consigo el caos, la violencia y, por supuesto, genera desconfianza de la colectividad hacia el Estado, hacia las instituciones del Estado. Y lo que tenemos que hacer es procurar que las personas, la ciudadanía, confíe en las instituciones y estas tienen que dar respuesta. Por eso las políticas criminales, adoptar medidas planificadas, o sea, pensadas, bien estudiadas, no espasmódicas, no efectistas. Ahora, pero ¿por qué yo me pregunto? Quizás es una responsabilidad suya, obviamente no lo es, pero yo me pregunto, ¿por qué si el AMPA dicta en el barrio X un toque de queda y se sabe con anticipación, ¿por qué no hay funcionarios policiales bueno, que Bueno, pero garanticen el derecho al libre tránsito, pues, de esas personas que viven sí, sí, allí? indudablemente que hay que adoptar medidas y yo creo que te sugiero que invites a las personas que responsables de esto. Yo he oído oye, Freddy Bernal, él fue Ajá, constituyente también. Él ha propuesto varias veces, la militarización. no, la Es uno de los militar, temas que ha sí, propuesto. pero yo no estoy de acuerdo con eso. Ajá, ¿Ya? no está de No, acuerdo con que metan los no, militares a los barrios. la Constitución, Ujú, tú fuiste por supuesto. protagonista de la Constitución 300, eh, Yo no me acuerdo. 322 creo que es el Mm, artículo, que habla que la seguridad ciudadana es eminentemente civil. es correcto. Entonces Pero tú, cuando los cuerpos de seguridad pero ciudadana son rebasados por la delincuencia, ¿cómo se hace? bueno, pero es que entonces hay que revisar, las políticas no son efectivas. Ujú. Pero él ha planteado suspender la señal de los celulares Ah, en las cárceles, en por las supuesto. cárceles. Y eso es una medida sana, esa es una buena Pero, medida. por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó una ley Oye, sobre esa pero materia. bueno, Ahorita acaba de aprobarla hace poco, ¿no? sí, Creo que en primera pero discusión. sin una ley se puede adoptar esa medida. Eso es Ujú. una decisión ejecutiva que hay que adoptarla. Y en cada caso, y según la zona y el sector, hay que adoptar medidas. El problema es por qué no se adaptan, ¿no? No se adoptan. Sí, acuérdate que eso no está dentro de las competencias No, del ministro. obviamente no las Sí, tiene, no, eso tiene que ver con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, ¿no? Entiendo correcto. que es así. Bueno, doctora, fíjese, también usted quería hablarme Sí, de los tenía casos de corrupción, sí, tenía unas unas estadísticas estadísticas en materia de que corrupción. quiero mostrarlas al país con ocasión a este tema de los papeles de Panamá. Ujú. Mira, en lo que va de año, hasta marzo, enero, febrero y marzo, el primer trimestre, han ingresado tenemos no es que hayan ingresado, tenemos 1.491 investigaciones que hemos iniciado, o sea, por denuncia, porque se ha prendido alguna persona, y se han presentado en estos 3 meses 453 acusaciones y hemos realizado 423 imputaciones. Ese es el trabajo que ha hecho el Ministerio Público en materia de corrupción en lo que va de año. O sea que cuando termine el año nosotros presentamos nuestro balance ante la Asamblea, pero quiero hacer como un adelanto. Eso, allí está incluido, por ejemplo, el caso de funcionarios en el ámbito de la alimentación, por ejemplo, que han Claro, sido sí. bicentenarios Fíjate que en el caso de los abastos bicentenarios ujú, y la Mercalta, Corporación Yabalca, Venezolana de Alimentos, hay Cebalca. 31 personas aprendidas y 14 acusadas. Y tenemos el caso también, el uso indebido de divisas, 120 personas acusadas, 120 imputadas y 141 acusadas. Los bachaqueros son delincuentes, doctora. Bueno, pero es que Le pregunto. dicho así es muy general. Ujú, Nosotros vemos el caso particular, ujú, ¿entiendes? Indudablemente que hay
personas que trafiquen con los alimentos que incurren en delitos. Pero decir así los bachaqueros son delincuentes es como muy general, yo no puedo decir que sí o que no. Vamos a ver cuál es el caso concreto y te ¿Y diré. cuáles serían los delitos que estarían cometiendo? Eso es otra cosa. Sí, sobreprecio, Especulación, reventa, sí, claro. acaparamiento, etcétera. Hay una gama de delitos previstos en la ley, entonces de acuerdo a la conducta que desarrolla la persona, nosotros lo encuadramos en el tipo penal, Se dicen los tipifica. abogados. Así lo que dicen los abogados. Vamos a la pausa, ya venimos con la doctora Luis Ortega y tenemos participación que vamos a leer aquí. Okay. Bueno, continuamos con la doctora Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República. Pedro Pacho dice, ¿quién responderá por las víctimas que resultan por la falta de medicinas? Nosotros investigamos los delitos, nosotros investigamos los hechos punibles. Si de eso deriva un hecho punible, lo investigaremos. Aquí dice, Leme 2012, buenas tardes, aquí en Barinas hay escasez de todo, pero hay comida almacenada en los galpones de Mercal y Pedeval. Ya vamos a verificar eso. Es bueno que se verifique esa Sí. información. Otro comentario por aquí. ¿Por qué no se puede destituir al presidente si él es nuestro empleado? ¿Quién sería el encargado de destituirlo? Dice Carlos. No, Carlos, que lea la Constitución. Hay mecanismos establecidos en la Constitución. Esta es la carta De eso es lo que política. estamos hablando precisamente al comienzo Claro, del la programa. carta política que nos escogimos nosotros mismos y es por la cual se rige todos los venezolanos. Porque de lo contrario, cada quien hace lo que quiere. El tema de los linchamientos también. Aquí hay un Estado de Derecho que debe respetarse. Entonces, hay mecanismos para las revocatorias de mandato, las elecciones. Las elecciones son en el 2019 o la revocatoria de mandato. Entonces, Humberto González dice por aquí, ¿qué opina cuando vemos a Diosdado Cabello condenando a una persona? ¿Se toma atribuciones de Estado? bueno, no, quien condena son los jueces. La condenatoria la dicta un juez en una audiencia pública, es más. Hay linchamiento, dice Limber Pinto, porque la gente está cansada, no hay autoridad. Esto nunca se ve visto aquí en Venezuela. Bueno, esa es la opinión que tiene él. Ajá. Dice por aquí Rancho de Lata, un tuitero que se llama así. Pregúntale a la fiscal si no es apología del delito cuando el presidente llama a la insurrección en cadena. ¿Qué casos en concreto? Oh, se refiere a una última intervención del presidente Nicolás Maduro en días recientes cuando dijo que si la oposición ganaba, que si la derecha ganaba, pues él iba a convocar una insurrección cívico-militar. Ah, A eso se refiere. habría que ver el caso concreto. Otro por aquí. Dice Carlos Machado, aquí agarran a un delincuente y lo liberan, no hay cárceles. El tema de las cárceles casi son hoteles, es uno, pero el hecho de que no se investiguen sino casos de funcionarios, dice él. Solo casos cuando asesinan o roban funcionarios son investigados. Aquí no se investigan crímenes, dice Carlos Machado. Bueno, no, sí se investiga. El Ministerio Público los investiga y logra las condenas. Y los jueces mandan para las cárceles a las personas que son condenados. Ahora, los jueces no pueden responder por el sistema penitenciario, así como yo no puedo responder tampoco por ello. Cada quien responde por su institución. Carlos Machado. Mira, una prueba de lo falso en este sistema judicial es que los delincuentes tienen Facebook y nadie los agarra. Debería tomarse medidas respecto a eso. ¿Quién debería hacer eso? Eso corresponde a lo que veníamos hablando ahora de controlar las llamadas en las cárceles. El Estado debe tener el control, el espectro radioeléctrico, las informaciones, todo el Estado debe tener el control. Tú Ahora, en Estados Unidos, en China, no accesas a la página que quieres. Intenta accesar en China a Google, no puedes, porque el Estado controla. claro. Iban a linchar a alguien en el CNE y la guardia al frente y no hizo nada, dice @Glervis. En el CNE, Eso está diciendo él. bueno, desconozco. A lo mejor sí ocurrió, pero yo no tengo en este momento conocimiento. Informando a diario dice, inocente preso casi 4 años, caso narcoavión Valencia 2012, usurparon su identidad y atropellado por fiscalía en Carabobo. Bueno, ese es un caso que tendría que conocerlo ustedes, Sí, ¿no? ese es el caso de las personas que están privadas de libertad allí. Tenemos suficientes elementos para presumir su responsabilidad. Ajá. Dice aquí, bastante preguntas le he enviado a sus amigos chavistas y por no comprometerlos no hace, dice Adriana Ochoa Melet. No sé a qué pregunta se refiere, es la No primera que sé. leo suya, ¿no? Sí, tengo muchos amigos chavistas, tengo amigos también no chavistas. O sea, yo soy un ser social, gregario, o sea,
Me gusta tratar a la gente, me encanta la gente. Y por aquí le pregunta Jim Bolívar, ¿recibe usted órdenes del gobierno? No, yo tengo autonomía e independencia. Esto es un poder autónomo, el poder ciudadano. ¿Cuál fue su posición sobre la ley de amnistía? Gregory Morocoima. Lo he dicho en varios escenarios, e Aquí incluso mismo en hemos hablado. este mismo programa, cómo cuestioné esta ley, pues, este, Por aquí dice con los Miguel vicios. Méndez. Doctora Díaz, ¿para cuándo hacen los ajustes de sueldo de los trabajadores del Ministerio Público según la realidad del país? Ortega Díaz. Doctora Ortega Díaz, por supuesto, pero dice aquí doctora Díaz, por eso Sí, estaba leyendo así. bueno, pero Doctora Ortega Díaz, el apellido completo. Que mira, cuando hacen los ajustes de sueldo de los trabajadores del Ministerio Público según la realidad del país. sí, para mí lo más valioso que tiene el Ministerio Público es el recurso humano. El trato que le he dispensado a los trabajadores, no solamente en cuanto al salario, sino en cuanto a otros beneficios, el paquete social, la preocupación por brindarle espacios dignos, cada ajuste salarial, cada vez lo hacemos. Es más, recientemente hicimos un importante ajuste salarial porque los trabajadores del Ministerio Público se lo merecen. Nosotros tenemos incluso salarios para aquellos que tienen mayor riesgo en la calle, el caso de los Los fiscales fiscales, por ejemplo. y los expertos. Cuando un experto va a hacer una Un perito, etcétera. reconstrucción de los hechos en un sitio peligroso, eso es un riesgo para ellos. A todos esos los hemos considerado. De verdad que ojalá tuviera más posibilidad para darle mayores beneficios a nuestros trabajadores del Ministerio Público, que son unos héroes y valientes. Miguel Méndez, doctora Luis Ortega Díaz, ¿para cuándo hacen los...? Ah, no, ya se lo leí, perdón. Daniel Avilés, hay una marcha mañana en el Junquito a la 1 de la tarde, muchos robos, asesinatos, secuestros. Por aquí dice, pregúntale, dice Jazz J. García, una investigación sobre las armas de guerra que tienen los delincuentes y de dónde vienen esas armas. Ah, sí, claro, nosotros tenemos varias investigaciones. Cuando yo presenté mi informe en la asamblea, indiqué el número de investigaciones que teníamos para el 2015. Ahorita no cargo a la mano las cifras, pero sí, con seguridad tenemos. Pregúntale a la doctora, ¿qué ha pasado con la maleta de los $800.000 que ingresaron a Argentina? ¿Hay presos? No, orden de captura, Antonini tiene orden de captura y alerta roja a nivel internacional. Incluso nosotros, no recuerdo ahora, porque en ese caso yo no era fiscal en ese momento, pero recuerdo que creo que se pidió la extradición de él y jamás obtuvimos respuesta. Señora fiscal, permitan ingreso de medicamentos a Venezuela, hipertensos nos morimos. No, eso es un tema de salud. Aquí dice, dígale a la fiscal aquí en Guárico, en Calabozo, hay un caso de corrupción con un delito y los jueces que den la cara, dice Aleida Montes. Bueno, ya voy a ver el Twitter de esta ciudadana para ver qué caso, de qué se trata, para tomarlo, pues, para ver e investigar. Aquí me dicen, doctora, pregúntale, dice Luis López, buenas tardes amigo, pregúntale a la fiscal por los narcosobrinos. No, yo tengo... de qué caso está hablando? Bueno, el caso de los sobrinos de la primera dama que fueron capturados en Mira, Estados nosotros no Unidos. hemos obtenido información de ninguna naturaleza. Cuando yo te hablaba del caso de Panamá, el Procurador General de Panamá, quien es quien ejerce la acción penal, es el fiscal, inmediatamente manifestó su deseo de informar, intercambiar información con Venezuela. Nosotros hemos requerido información y no la hemos obtenido. ¿Cuáles fueron los hechos? Es un misterio. Y en el caso de Estados Unidos igualito. No, no, en Panamá nos dieron información, pero en Estados Unidos no. Nunca, nosotros nunca hemos tenido información de Estados Unidos ante cualquier requerimiento que hemos hecho. Incluso requerimientos como el caso de un niño que se lo llevó el papá, por ejemplo, y a espaldas de la mamá. Entonces requerimos información porque es un problema humano también, además que es un delito. Tú no puedes separar la madre de su hijo y cosas como esas no hemos obtenido respuesta. Bueno, doctora, muchas gracias. No, Se gracias a agotó ti. el tiempo ya. Muchas gracias Bueno. por haber venido al programa. A ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Brújula Internacional. Será hasta mañana.